Martes 27 de octubre del año 2020, buenas noches, programa número 57, ni locos ni santos. El tema se comienza a poner colorado porque hoy entregaron las credenciales, es decir, sigue el cronograma electoral, pero por otro lado, Evo Morales avanza absolutamente en todo lo que quería, ya le suavizaron los procesos, cada vez está más altivo y más activo, más mandón. La justicia se está poniendo a su servicio, los jueces. Lamentablemente yo dije hace algún tiempo, los jueces van a esperar las elecciones para saber para qué lado iban a administrar justicia, como se dice. Iban a mirar para dónde iban a correr en lo político, a quienes iban a ser justos, a los que no tengan nada que ver con política. El presidente electo no habla, no dice nada, el vicepresidente tampoco. Y uno tendría que preguntarse, porque ya recibió la credencial, ya se sancionó la ley de proclamación del presidente. Ya es oficialmente presidente, lo van a investir simplemente a don Luis Alberto Arce Catacora y lo va a hacer don David Choquehuanca Céspedes. Eso que es de trámite, lamentablemente va a esperar por varios días más y no sabemos cómo se lo va a frenar después a Evo Morales, que según Andrónico Rodríguez llega el 9 del mes de octubre, de noviembre. Falta todavía algún tiempo, entonces el panorama se pone duro mientras Víctor Hugo Borda, en esta nota de Giga que estuvo girando por todos lados, anunció juicio de responsabilidades para Sancho, Pedro y Martín. Dale. Comisión, no por unanimidad, por mayoría, ha determinado juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Yanine Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, por haber suscrito el Decreto Supremo 4078, que viabiliza una impunidad a las Fuerzas Armadas. De la misma manera, se ha establecido juicio ordinario contra los ministros Karen Logarit, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis F. López, José Luis Parada, Arturo Rodrigo, Roxana Lizárraga, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Coimbra, María Pigner, Mauricio Ordóñez. De la misma manera, la comisión ha determinado juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución por los hechos ocurridos en la masacre de Sencata y Sacaba, fundamentalmente. De la misma manera, ha determinado juicio ordinario por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa y otros en contra del ministro Arturo Murillo Pigner y del ministro de Defensa, el señor López. De la misma manera, la comisión ha determinado juicio ordinario en contra del excomandante de la Policía General Yuri Calderón, en contra del excomandante del ejército, el señor Calimán, contra el actual comandante de la policía, Rodolfo Antonio Montero, y el comandante actual de las Fuerzas Armadas, señor Sergio Carlos Orellana Centello. ¿Cómo es cuando se da el poder, no? Cuando se manifiesta el poder. Creo que hay un exceso. Ellos están definiendo que no están haciendo una proposición, al menos no lo ha explicado, tampoco podés pedirle mucho a Borda, pero de ahí tendría que ir una proposición acusatoria, tendría que ir
a la Procuraduría General del Estado, el Procurador General del Estado, ver cuáles se amoldan a qué y tendría que ser el Procurador General del Estado, del gobierno que venga. Pero si alguien cree que esto es inocente, creo yo que se equivoca. Esto de aquí se está haciendo apurado para que Arce diga, no es mi culpa, pues. Lo hicieron antes que entremos nosotros. Lo hicieron en el gobierno de Yanine Áñez. Nada es casual en política, nada es improvisado. Lamentablemente estas cosas ocurren y esto que dice Loza de construir un país sin discriminación, un país sin abuso, sin estas cosas. Fíjense que a Evo Morales no se lo enjuició por chaparina porque no había quórum como para enjuiciarlo. Por las masacres en Caranavi no hubo posibilidad de enjuiciarlo. Por el caso terrorismo no hubo posibilidad de enjuiciarlo. Ahora por el caso fraude le quitaron todas las cosas, las acusaciones. En realidad van a ir cuando él pueda defenderse en libertad. Aparece él a decir, no hubo fraude, hubo golpe cuando él renunció, y pareciera que los que llegaron, los mexicanos que llegaron, pareciera que los delitos cometidos por Sergio Daniel Martínez Beltrán, director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto de Estadística, que tenía acceso irrestricto, no pasa nada. Pareciera que en la reunión que se pudo individualizar, además de los ya mencionados al jefe de tecnología de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, el ingeniero de sistemas Alberto Encinas, quien dijo tener el sistema más avanzado, al jefe de la Unidad de Planificación y Tecnología y Turismo, gente del movimiento al socialismo, con los mexicanos. Todo esto parece, esta investigación policial ni siquiera la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo no es hacer justicia, sino aplicar un concepto de justicia encima de alguien. Esto es así, lamentablemente para nosotros. Ponerla a la nota número 4, Wilson Santamaría dice, hay un desconocimiento del rol que juega la Asamblea. Ponelo, por favor. Otros prefieren aprobar anuncios de juicios, que habrá que ver su base legal, su asidero jurídico, su respaldo fáctico. Está claro que es una asamblea altamente política, la que pretende congraciarse con el binomio ganador para tener alguna pega, pero otra cosa será cuando se inicie verdaderamente la ruta procesal para ver si es consistente. Nosotros creemos que no. Ministro, ¿ustedes van a revisar todo este proceso que ha hecho el legislativo, en este caso para iniciar tanto el juicio de responsabilidades a la presidenta como a los otros ministros? La asamblea ha perdido cualidad de ministerio público, ¿no? La asamblea hace investigaciones y deriva estos temas al ministerio público o a alguna otra institución. Y es esa otra institución la que tiene que hacer una valoración de ese trabajo para ver si corresponde continuar o no. Con la anterior constitución era la Asamblea Legislativa la que en sus comisiones tenía esa cualidad. Podía imputarte, podía procesarte, ahora no. Hay mucha desinformación respecto al rol y hay una actitud muy política para intentar tener alguna pega. Se lo digo con conocimiento de causa, he sido legislador, he sido miembro de varias comisiones especiales. Una de ellas muy cerquita, la de la CAMSE, que involucró a la señora Zapata, estableció responsabilidades contra exministros del MAS. Uno de ellos el de Obras Públicas, el señor Sánchez. Pregunten cuánto ha avanzado esa acción. Absolutamente nada. Por supuesto que nos estamos documentando para mostrar qué es lo que ocurre con aquello y se acudirá ante la justicia como corresponde. Tal vez por esto es el que la Asamblea, en este caso legislativo, ha decidido dejar de un lado nuevamente al procurador que ha posicionado a la presidenta. De todos modos, para una semana está claro que ellos decidirán una autoridad interina y que en el marco de lo que establece la ley se designará a quien debería corresponder en base a méritos por una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Es el procurador el que tendría que llevar adelante? Es la institución creada para defender los intereses del Estado, ¿no es cierto?
Pero no es solo el procurador, ¿no? En todo caso, la institución creada para defender los intereses de la sociedad y del Estado es el Ministerio Público. Conoceremos, todavía no conocemos los informes, que tienen un alto contenido político más que verdaderamente investigativo, pero les reitero, nos vamos con la conciencia tranquila, por lo menos en mi caso, con el deber cumplido. Hubiera querido hacer un poco más institucionalmente, pero coadyuvamos a la pacificación, trabajamos para... A uno no puede molestarlo que alguien cumpla con su trabajo, pero cuando, y esto lo he dicho tantas veces, cuando vos judicializás la política o cuando politizás la justicia y la pones al servicio de un partido que además es hegemónico, entonces ese país está en problemas. Y nosotros como país estamos en problemas si estas cosas ocurren. Rafael Quispe dice que esto es una revancha política. Dale. ¿Cómo ve usted la situación en este momento de las autoridades del gobierno frente a estos procesos que se anuncian por parte del Poder Legislativo? Creo que cerca del 90% de las autoridades judiciales y de la Fiscalía se mueven más rápido que los políticos. Entonces, siempre se ponen al lado del poder político. Yo decía en La Paz, yo me lloro por los bolivianos, porque la justicia es para los que están en el poder y para los que tienen plata, ¿no? El que se roba una garrafa, el que maneja un gramo de droga, están en la cárcel, pero los peces gordos no. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Ya han empezado a congraciarse con Evo Morales, levantándole su mandamiento de aprehensión, su imputación formal. Ya Luis Arce no se le ha citado seguramente en el Fondo Indígena, Quintana saldrá de la embajada, o sea, van a quedar en la impunidad por los indicios o los procesos que tenían por terrorismo, por corrupción, por narcotráfico, por fraude electoral. Esos quedarán en el olvido, van a quedar archivados. Y activarán otros procesos, ¿no? Nos dirán que somos golpistas, que somos los corruptos, que somos todo. Esa es la justicia, esa muestra nos está dando. ¿Hay jueces probos, fiscales probos? Sí. Y yo creo que esa es la mínima cantidad. Yo veo que son 10%, que si no cumplen lo que dice el jefe, igual son sacados, armados, procesados, igual. Pero en su mayoría, siempre. ¿Cuánta razón tiene el Tata, nuestro buen amigo Rafael? Miren ustedes, la Comisión de Fiscales tenía que utilizar la cooperación internacional en su momento vía Cancillería, porque si tenían conocimiento de que Evo Morales estaba en calidad de refugiado en Argentina, podían proceder de esa manera. ¿Qué le costaba al Tribunal de Justicia Departamental de La Paz decirle, señores, no le puedo recibir esto? ¿Saben por qué? Porque este no es el camino. Pero no, aceptémosle todo. Si gana, validamos esto. Si gana Carlos Mesa. Si pierde Carlos Mesa y gana Evo Morales, validamos lo otro. Lo dejamos sin efecto, lo despachamos y aquí no pasó nada. Lamentablemente para nosotros la justicia boliviana se mueve así. Y esta justicia boliviana estaba esperando, el fiscal Lanchipa entre ellos, vamos a buscar en Europa. ¿Ustedes creen que va a buscar en Europa un laboratorio que le diga si efectivamente la OEA tenía razón? ¿Ustedes creen? No. Lamentablemente, este país funciona así. En este país, uno tiene que cruzar los dedos todos los días para que no se le ocurra a alguien meterlo preso, porque ahí se jode. Porque entraste por una cosa y te pueden aparecer 100.000 afuera, diferente. Lamentablemente, el panorama es complicado. La presidenta Yanine Áñez dice, la democracia no solo el gobierno de la mayoría. A ver, ponela. Lo esencial para defender la libertad y para defender cualquier derecho relacionado con la libertad es tener un sistema de justicia que funcione,
un sistema de justicia que garantice la libertad desde la ley. Estaremos alertas para ver el desempeño del MAS en el cuidado de la libertad y en el respeto a la ley, porque el MAS debe recordar que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría, la democracia es a la vez el respeto a la ley, a la independencia del sistema judicial y por tanto el respeto a la libertad. Hacemos votos para que Bolivia encuentre su camino en el escenario de la democracia, de la libertad y de una justicia independiente y moderna. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Fíjense ustedes cómo es el asunto. El gobierno dice, Arce dice, vaya uno a saber si va a gobernar o si va a mandar Evo Morales. Pero el presidente Arce dijo, vamos a hacer un gobierno de concertaciones, de acuerdos, de pactos, de respeto. Y por el otro lado aparecen los Evo Morales, los Borda, los estos, los otros, sin respetar absolutamente nada, empujando a todo el mundo, haciendo lo que les da la gana. Y uno se pregunta, ¿estará en condiciones el presidente Arce? ¿Estará en condiciones? Por eso yo digo que es mejor comenzar con desconfianza, comenzar dándole a partir del cumplimiento de un montón de acciones, dándole la confianza y decir, hey, esta vez lo hizo bien o esto está muy bien. Pero es muy complicado esto. Este país se la va a ver fea, porque la invisibilización de la oposición o de las minorías configura rápidamente una figura, valga la redundancia, parecida a la dictadura. Claro, suena harto 55 frente a 45 del otro bollo, pero es más o menos lo que se dibuja en el Congreso. Y más allá de las minorías circunstanciales, y de las minorías que todavía se pueden agrandar, porque alguien puede acobardarse de estar en la oposición y conseguir alguna granjería por ahí, porque lamentablemente esas cosas ocurren y ya las hemos visto en el gobierno anterior. Más allá de todo eso, yo creo que el rol del Parlamento y de los opositores tiene que ser fundamental para defender las libertades ciudadanas. Vamos con la nota número 6, el doctor José Luis Santisteban. ¿Cuál es la opinión que tiene con relación a esto? Dale. La Asamblea Legislativa Plurinacional en la noche de ayer acaba de aprobar el procesamiento a la presidenta Yanine Áñez, un juicio de responsabilidades, y también procesos contra varios ministros por el tema de compras de gases lacrimógenos. ¿Cuál es el procedimiento y dónde radica esta causa o cómo debe seguir este proceso? A ver, la reforma a la ley 044 de proceso de responsabilidades excluyó a los ministros y a otros tipos de autoridades y solo dejó a dos tipos de autoridades, al presidente y vicepresidente y a los magistrados del órgano judicial, a nadie más. Todos los demás van a procesos ordinarios. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea en este momento? Ha aprobado dos tipos de informes. El primero es el proceso de acusación a la presidenta y que todavía tiene un procedimiento para ir a la Fiscalía. ¿Quién es la acusatoria en un proceso de responsabilidad? Es la entidad, el órgano del Estado, es la Fiscalía General del Estado. Esa Fiscalía General del Estado, una vez reciba el informe acusatorio, porque no es es un informe acusatorio, esa Fiscalía General del Estado tiene 30 días hábiles para hacer una acusación formal, es decir, un requerimiento conclusivo de acusación formal, o si no, para rechazar el informe o para pedir complementaciones. No es que la Fiscalía lo vaya a aceptar de entrada,
lo puede rechazar por falta de tipicidad o de comisión delictiva, de delito, ¿ya? Si lo acepta y elabora en 30 días hábiles un informe acusatorio, tiene que llevarlo a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, que hace de control jurisdiccional para que inicie el proceso. La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia tiene que consultarlo a la Asamblea Legislativa esa proposición acusatoria del juicio. La Asamblea nueva, la nueva Asamblea Legislativa, ya no está, por 2/3 del total de los miembros, tienen que otorgar el permiso o la autorización para que sea procesada la expresidenta Yanine Áñez, solo ella, no los ministros. Y recién empieza el juicio ahí en la sala penal nombrado por un tribunal interno que hay, porque ya se modificó la ley. Lo que se ha modificado es que se hace un tribunal interno para que el denunciado, el querellado penalmente se defienda y todavía tenga un ámbito de apelación en la sala plena. Es decir, esa norma es la que ha cambiado. Se ha dado una instancia más al interior, sí, de la sala plena para que apele y no se quede en indefensión. Entonces todavía es largo el proceso de 30 días hábiles que va a tener la Fiscalía, y puede rechazarlo como puede aceptarlo. Si lo acepta, agarra e informa al control jurisdiccional que va a iniciar el proceso, que es una sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, y si la sala penal la acepta, que se han cumplido los procedimientos, va a consultarlo a la Asamblea Legislativa nueva para que autorice, porque así dice la Constitución, para que autorice el procesamiento a una exmandataria. Recién empieza el proceso formal en el Tribunal Supremo de Justicia, ya modificado, no sé si estará vigente esa ley, creo que ya está vigente, modificado para que sea un tribunal interno y de ahí tenga derecho a la apelación si es condenada en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el procedimiento. Todavía está en manos la expresidenta Yanine Áñez de la Asamblea nueva que venga con 2/3, ¿no es cierto? Los ministros señalados, por eso hay 2 informes, los ministros señalados van a proceso ordinario, es decir, van a proceso ordinario por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber firmado un decreto, etcétera, etcétera, pero ya no entran a proceso de responsabilidades. ¿Por qué? Porque la Asamblea ya no autoriza el procesamiento de ministros, sino es un juez ordinario y es un tribunal departamental de la Fiscalía y de la Justicia en un departamento que ahí va a iniciar. Seguramente es la jurisdicción, es La Paz, porque ahí era la función de el lugar de sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el procedimiento y el proceso de responsabilidades. Es decir, que ahora los ministros tendrán que ser juzgados muy aparte de la presidenta, y eso también tiene otro procedimiento. Claro, se le ha abierto una jurisdicción distinta, es decir, el ministro no goza de fueros ni privilegios. Solamente hay 2 autoridades o 2 órganos que gozan de fuero y privilegio. Los órganos del Poder Judicial, que son procesados, los miembros del Poder Judicial de arriba, los electos por voto en la Cámara de Diputados, y se sentencia en la Cámara de Senadores, son acusados en la Cámara de Diputados. Y la presidenta y expresidente, o expresidenta o expresidentes, ya son acusados por la Fiscalía General del Estado, tomados en control jurisdiccional por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero previamente a que ese proceso se materialice y empiece, se necesita autorización de la Asamblea Legislativa solo para expresidente o la expresidenta por 2/3. Entonces todavía está en manos de la nueva Asamblea la posibilidad de que haya un proceso contra la señora Yanine Áñez. Bueno, el proceso puede ser más o menos largo, dudo que la Anchipa les diga que no, dudo mucho. Ahora, escuchen esto. Los fiscales citaron en su momento a Morales a través de edictos. Pero con respecto a Héctor Arce, expresó que los fiscales que atendieron el caso sobre el fraude electoral se equivocaron al utilizar documentos sobre declaraciones de otro proceso. ¿Ustedes creen que se equivocaron al usar? A eso debiera despedirlos, por ejemplo, la Anchipa. ¿Va a ir a enjuiciarlo con el robo de un auto por fraude electoral y con otros papeles? No te equivocas así nunca.
Un fiscal no se equivoca así, salvo que tenga la intención de equivocarse. Está claro que estaban esperando a ver cómo terminaba la elección para saber qué papel poner, qué cosa hacer en función de los requerimientos del poder de turno. Al corte, pero primero Óscar Ortiz, que lo procesan por un delito que él no pudo haber cometido porque llegó meses después. Dale. ¿Cómo ve usted ya este proceso a autoridades de la gestión de Yanine Áñez que ha apurado el Parlamento para llevar a juicio? Bueno, en mi caso quiero rechazar la inclusión de mi nombre en el proceso sobre la contratación y compra de gases lacrimógenos. No era ministro en ese momento, ingresé al Ministerio de Economía más de 7 meses después de realizarse esa compra. Y por otro lado, también rechazo la acusación de no haber colaborado con la comisión de investigación, puesto que envié las respuestas por escrito al cuestionario que presentaron. No me presenté a la audiencia de la comisión porque solicité que se lo haga la convocatoria mediante el conducto regular, y es que los presidentes de las cámaras legislativas deben enviar a través de la presidencia del Estado la convocatoria a los ministros. Es una inclusión de mi nombre sin ningún fundamento y no tengo duda que eso obedece al resentimiento que tienen muchos dirigentes del movimiento socialismo por las denuncias que hice contra la corrupción. De mi parte he demostrado que he luchado contra la corrupción tanto como senador como ministro, y obviamente tengo la conciencia tranquila porque en todo caso serví al país con la mayor dignidad, con la mayor integridad, y así voy a responder ante cualquier proceso. Bueno, no hay duda que la aprobación apresurada de estos informes muestra esa actitud de represalias, revanchistas, y en muchos casos sin mayores fundamentos. Por lo menos en lo que responde a mi caso, yo rechazo la inclusión, lo repito una vez más. No estaba de ministro cuando se hizo la compra de esos gases lacrimógenos, entré 7 meses después al gabinete y respondí por escrito al cuestionario, el cuestionario que enviaron, con lo cual se demuestra mi plena voluntad de actuar con transparencia y brindar toda la información de carácter público correspondiente. En el caso de juicio, la responsabilidad de la Constitución establece que tiene que haber una votación por 2/3 después de que eso sea solicitado oficialmente a la Asamblea Legislativa, y tiene que haber... ¿Cómo irán a hacer para conseguir 2/3? Aquí vamos a ver quiénes están de un lado y quiénes están de otro. Aquí vamos a saber. Apuradingo va a ser. Vámonos al corte. Óscar Ortiz tiene razón. A nadie lo pueden enjuiciar por un delito imposible. 7 meses tarde llega él, no era posible que él haya cometido ese delito. Dale. El